Buenas tardes a todos, bienvenidos. Lo primero de todo, agradeceros el hecho de que estéis aquí compartiendo este rato conmigo, con nosotros, con las dos asociaciones, tanto la de San Andrés como la de San Prudencio, Salvemos San Prudencio, a las cuales, lógicamente, no puedo dejar de agradecer la invitación, la hospitalidad, pues por traerme aquí. Para mí es un placer, y más pues hablar de uno de mis temas de investigación, como es en este caso pues el monasterio de San Prudencio en Monte Laturce. Ya ven que el título de la conferencia es ¿Cuán oprimidos tienen los monjes a los vecinos? ¿Qué monjes y a qué vecinos? Pues los monjes de San Prudencio de Monte Laturce a los lagunillenses de 900 años, ni más ni menos, porque los monjes laturcenses estuvieron presentes aquí 9 siglos. Entonces, bueno, vamos a ir desgranando a lo largo de la conferencia hasta qué punto realmente estuvieron o no tan oprimidos como este provocador título sugiere. Lo primero de todo es ubicarnos geográficamente. Aquí todos sabemos dónde está Lagunilla. En este mapa de La Rioja estaríamos en este puntito azul. Pero quizás no todo el mundo sepa dónde está este monasterio de San Prudencio de Monte Laturce. Es una institución monástica que vamos a situar entre las localidades de Clavijo y Ribafrecha, en las laderas de este monte Laturce que mencionamos con anterioridad, y que si nos acercamos, esto se ve un poquito peor, pero es una fotografía aérea, tendríamos aquí la localidad de Clavijo y justo a apenas 1 kilómetro en línea recta las ruinas, porque hoy en día lógicamente está completamente arruinado, de este complejo monástico, San Prudencio. Todavía nos podemos acercar un poquito más con una fotografía aérea de, como veis, el NOAA 2009, es una fotografía bastante reciente de estos vuelos aéreos que se van realizando cíclicamente, y aquí ya se ven, se intuyen un poquito mejor los muros de esta institución, lo que queda de ella después de más de o casi 200 años de abandono. Y si nos vamos in situ al lugar, lo que veremos serán estas imágenes de un complejo verdaderamente majestuoso. Todavía a día de hoy encierra un halo mágico de grandeza que nos transmite pues los vestigios que todavía quedan. Haríamos una historia muy rápida del monasterio para ponernos en situación. Estamos hablando de casi 1 milenio de existencia, desde el año 925, más o menos, lo ponemos entre interrogantes porque no tenemos una fecha exacta de su fundación, y esto nos pasa muy a menudo con este tipo de monasterios, pero sospechamos, ¿no?, que pudo fundarse en esa época hasta 1835, y esto sí que es una fecha exacta, es en el momento ya del abandono, de la exclaustración definitiva de los monjes. Y tenemos una serie de hitos históricos importantes, ¿no? Por ejemplo, antes de la propia fundación hay algunos historiadores que sugieren que pudo haber ermitaños, aprovechando las cuevas que había allí naturales, como en gran parte de los valles riojanos sabemos que existieron. Algunos historiadores sugieren que pudo haber allí pues una serie de ermitaños viviendo. No tenemos ninguna prueba histórica real que lo confirme, por lo tanto yo como historiador tengo que ser honesto con ustedes y ponerlo siempre entre interrogantes. Sí sabemos, y esto está ya atestiguado históricamente, que en el siglo X, en torno al 923-925, coincidiendo con el avance de la reconquista cristiana, en toda esa zona del valle, bueno, del Valle del Jubera, ¿no?, también del Valle del Leza, se van a ir fundando una serie de instituciones monásticas para ampliar el control que los reinos cristianos quieren ejercer sobre ese territorio recién adquirido. En ese momento, en el 923, se conquista, por ejemplo, a los musulmanes Viguera, que a todos les sonará. Bueno, pues en ese proceso de reconquista se fundan algunos monasterios. Uno de ellos pudo ser el de San Prudencio de Monte Laturce, que, y ahí ya sí sabemos a ciencia cierta porque tenemos un documento que lo atestigua, en el año 950, sería el documento más antiguo que lo menciona, se va a poner bajo la protección de otro monasterio, el de San Martín de Albelda. ¿Por qué? Porque se hallaban muy expuestos a las incursiones de los musulmanes. Es verdad que se habían conquistado algunos terrenos, pero todavía esa zona era una zona fronteriza. Toda la Rioja Baja, Calahorra, Alfaro, continuaba perteneciendo al Islam. Por lo tanto, para protegerse de algunas incursiones que hacían los musulmanes, le sonará la figura de Almanzor, probablemente. Bueno, pues para protegerse de esas incursiones se van a encomendar a San Martín de Albelda, que estaba un poquito mejor protegido, más cerca de los territorios más controlados por los cristianos. Bien. Un siglo después, en el 1058, tenemos otro hito histórico importantísimo para San Prudencio,
que va a ser su independencia de Albelda. Pasaron prácticamente 100 años encomendados, ¿no?, protegidos por los monjes de Albelda, y justo en una coyuntura en la cual se van a convertir en el panteón, en el lugar de reposo de los señores de los cameros, nobles importantísimos de ese momento. Este hito es fundamental y vamos a ver posteriormente que la historia de Lagunilla, que es la que más nos interesa, está también íntimamente relacionada con estos señores de los cameros, ¿de acuerdo? Por tanto, quédense con ese detalle. Ya con posterioridad se va a adscribir a la Orden del Císter, orden cisterciense que en esta época está teniendo mucho predicamento, sobre todo relacionado con otro de los grandes monumentos que hay en el municipio, que es, y en este caso me estoy refiriendo al suyo, que es Santa María de Rute, pegadita al barrio de Ventas Blancas, que además ahora estaban rehabilitándolo, si no estoy equivocado, en las últimas fechas, y que justo en 1165 aproximadamente va a ser refundado con motivo de ser una zona nuevamente estratégica. Como ven a lo largo de la historia, esta ha sido una zona muy estratégica, primero contra los musulmanes y en esa época, en el siglo XII, contra los navarros. El reino de Navarra, justo la frontera en ese momento va a caer en el Valle del Jubera. Por lo tanto, los reyes van a querer tener un mayor control de esa frontera, nuevamente fundando ese monasterio de Santa María de Rute, que en 1181 se va a fusionar con el de San Prudencio. Los dos se van a fusionar y a partir de ese momento se van a seguir llamando Monasterio de San Prudencio de Montelaturce. De hecho, Rute quedará abandonado a partir de ese instante. Luego vamos a tener otros hitos importantes como el ingreso en la Congregación de Castilla, etcétera, etcétera, hasta que ya a comienzos del siglo XIX, primero con los franceses y luego con las sucesivas desamortizaciones, el monasterio deba de ser abandonado. No entramos en más detalles porque tenemos mucho material del que hablar a lo largo del día de hoy, ¿de acuerdo? Este es un poco el índice que les planteo. Vamos a hablar primero del señorío, luego del priorato, de dos de los grandes edificios que estaban dentro de este priorato, la casa, que todavía está perfectamente en pie, y el molino, cuyas ruinas se pueden todavía vislumbrar entre la maleza muy cerca del río Jubera. Algunos conflictos que hubo entre lagunillenses y monjes, ahí es donde veremos hasta qué punto esa opresión era tan o no oprimente como decíamos. Tendremos también un capítulo sobre la influencia de los monjes en la vida de los vecinos de Lagunilla en aquel entonces y también un capítulo sobre tribulaciones con el que terminaremos la exposición. Bien, empezamos con el señorío. Y es que para entender por qué Lagunilla tiene ninguna relación con el monasterio de San Prudencio, tenemos que atender a un documento clave, que es la permuta que se va a producir en 1145 entre el monasterio de San Prudencio por un lado y el rey Alfonso VII de Castilla por otro. ¿En qué consiste esa permuta? Los monjes laturcenses van a darle al rey una serie de propiedades que tienen en Logroño, algunas cercas del puente, en aquel entonces solo había un puente en Logroño, el puente viejo de piedra, no el actual, pero que estaría más o menos en la misma zona, y luego otras heredades que tenían en la zona del Monte Cantabria. Y a cambio el rey les va a conceder al monasterio de San Prudencio la villa de Lagunilla y se la va a conceder en señorío. Es un trueque entre el rey y los monjes. Hay un personaje que es fundamental para entender el porqué de esta permuta y es alguien de quien hemos hablado, el señor de los cameros. El de aquel momento se llamaba Jimeno Íñiguez. Jimeno Íñiguez es la mano derecha del rey y es el que va a provocar ese intercambio. ¿Por qué? Porque él quiere proteger a los monjes de San Prudencio, consiguiéndole todo tipo de donaciones, y una donación verdaderamente importante, como veremos luego, era precisamente la villa de Lagunilla. Además, hay varios motivos de tipo estratégico para que se produzca esta permuta. Uno de ellos lo hemos mencionado con anterioridad, y es que el Valle del Jubera se va a convertir en la frontera entre los reinos de Navarra y de Castilla, de modo que, poniendo a los monjes en esta zona, va a tener un mayor control de esa área de frontera, una mayor vigilancia. Por otro lado, va a coincidir, lo decíamos antes, con la restauración de Santa María de Rute, que es el monasterio que se va a crear como cisterciense y con el paso de las décadas va a fundirse con el monasterio de San Prudencio de Montelaturce, uniendo sus destinos en lo sucesivo. Bueno, no se ve muy bien, pero aquí lo que tenemos es una imagen
de la crónica de Fray Gaspar Coronel. Fray Gaspar era un monje de San Prudencio. Y lo que hace en esta crónica es recopilar la mayor parte de las escrituras que estaban en el archivo del propio monasterio, y una de ellas precisamente es esta escritura de permuta entre los monjes y el rey Alfonso VII de Castilla. Entonces, justo aquí abajo comienza esa escritura y aquí tenemos la transcripción, ¿no? Entonces dice el texto: os doy una villa mía que se llama Lagunilla, con su término y pertenencias, con todos los vasallos, con sus poblados y despoblados, con todas las cosas que a ella pertenecen, esto es, sotos, tierras, viñas, montes, valles, entradas, salidas, solares, aguas, molinos, prados, pastos, ¿no? El texto es clarísimo, a cambio de esas heredades, esas tierras que los monjes le daban en Logroño, ¿de acuerdo? Al final, todo lo que yo les voy a contar está extraído de textos sacados de archivo. O sea, no tengo tanta imaginación realmente para inventarme la historia que les voy a ir contando a continuación. En este mapa se ve muy bien estos dos entrantes que hay. Son terrenos que pertenecen actualmente a La Rioja, pero que Navarra en el siglo XII, el rey de Navarra, consigue conquistar. Por ejemplo, Logroño. Logroño durante unos cuantos años pertenece bajo dominio del rey de Navarra. Y ocurre otro tanto con este saliente que llega a la zona del Valle de Ocón. Por eso el Jubera se convierte en esa frontera entre ambos reinos, de modo que se explica ese interés por repoblar y tener a los monjes cerca de la frontera para poderla controlar un poco mejor. Hay un segundo elemento importante para entender la relación entre Lagunilla y San Prudencio. Desde 1145 los monjes son señores temporales, luego veremos qué significa eso, de Lagunilla, ¿de acuerdo? Pero es que además hay otro tipo de jurisdicción que no es la temporal, que es la jurisdicción eclesiástica. ¿Esta cuándo la adquieren? Pues la van a adquirir a partir de 1211, poco tiempo después, 50-60 años después de que adquieran el señorío temporal. ¿Por qué? Pues por otra permuta, otro intercambio. En este caso, la adquisición de la iglesia de San Andrés, que no hace falta que les explique, ¿verdad?, lo que es esta iglesia. La va a intercambiar el monasterio de San Prudencio, en este caso, con la diócesis, con el obispado. ¿Por qué? Por el monasterio de San Miguel de Arnedo, Hacen este intercambio, entonces San Miguel de Arnedo, que estaba en manos de San Prudencio, pasa a ser controlado por la diócesis y a cambio la iglesia de San Andrés pasa a manos de los monjes laturcenses. En principio esta permuta no tendría por qué haber llevado asociada la jurisdicción eclesiástica, pero los monjes, y más en esa época, donde no había internet, no había teléfonos móviles, ni muchas otras cosas, ¿no?, que facilitasen la comunicación, muchas veces aprovechaban para adquirir derechos de facto que no venían respaldados a veces por las escrituras o por los papeles, ¿no?, que se conservaban en el archivo. Entonces, la diócesis a lo largo de los siglos siempre acusó al monasterio de haberse hecho con esa jurisdicción eclesiástica sobrepasando los límites de esta permuta. Fuese cierto o no, y en eso no podemos entrar porque no hay documentación que lo atestigüe, la realidad es que a partir de este momento Lagunilla no solo va a tener a los monjes como señores temporales, y veremos lo que significa eso ahora en breve, sino también como señores espirituales. Por lo tanto va a tener todo el poder, el temporal y el espiritual, la comunidad de San Prudencio sobre Lagunilla. Bien, como están viendo, estamos hablando del siglo XIII, comienzos del siglo XIII, hasta 1835, o sea que estuvieron largo tiempo los monjes aposentados en la localidad. ¿Qué significa esto del señorío temporal y del señorío espiritual? Aquí tenemos un poco, pues una breve explicación de qué podía implicar, ¿no? El señorío temporal básicamente era una autoridad sobre el territorio y los habitantes que tenía implicaciones como, por ejemplo, que pudiesen nombrar los cargos que regían la vida pública del municipio. Alcaldes, por ejemplo, ¿no?, los podían nombrar los monjes. También el control de la justicia, y en este caso estamos hablando de la justicia laica, no de la justicia eclesiástica, que también la van a controlar, pero por el señorío espiritual. Tenían la capacidad de cobrar rentas, impuestos, para que me entiendan, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos. También podían controlar algunos otros empleos, no solo los más públicos como los alcaldes o regidores más adelante, escribanos, por ejemplo, podían también controlar ese nombramiento. Y luego tenían la capacidad de hacer juicios de residencia. Juicios, esto eran visitas que controlaban el funcionamiento político del municipio.
Por lo tanto, como vemos, el señorío temporal implicaba muchas prerrogativas. El espiritual, otras de otro ámbito, como por ejemplo el control del cabildo eclesiástico de San Andrés, el control de las rentas de la iglesia, diezmos, primicias. Les obligaba a hacer una visita pastoral cada 3-4 años, depende de la época en la que estemos hablando, en la cual se hacían recomendaciones que influían en la vida cotidiana de los lagunillenses, veremos ejemplos más adelante. Esto permitía la supervisión de las costumbres de los vecinos, se controlaba, por supuesto, la justicia eclesiástica y además permitía también a los monjes de San Prudencio percibir algunas rentas, como por ejemplo en el caso de Lagunilla, 1/3 del diezmo, ¿no? Por tanto, un panorama, como ven, bastante interesante para los frailes a partir de la adquisición de estos dos dominios, el temporal y el eclesiástico. Ejemplos de rentas, ¿no? Decíamos antes una especie como de impuestos que podían obtener los monjes mientras fueron señores temporales de Lagunilla. Pues aquí tenemos algunas de ellas, ¿no? Escribanía y penas de cámara, 40.000 maravedís en el quinquenio de 1573 a 1577. Tenemos la gran fortuna de tener este documento que nos dice cuánto se cobraba por cada uno de estos impuestos en Lagunilla. No es lo normal en otros lugares. Derecho del pedido, pues un tipo de impuesto de renta medieval, 30.000 maravedís. El llantar, 300 maravedís. Conejos, fíjense, conejos, ¿no? ¿Que cobrarían de qué? De los que cazaban los vecinos, ¿no? Pues una parte de los conejos los cobraban los frailes. 340 maravedís. Ganado, también cobraban por el ganado 1.870 maravedís. Y luego, esta es una entrada curiosa, de los 5 vecinos que había en la Villavieja, todavía en el siglo XVI, ¿no? 5 vecinos, que serían, multiplicando por el factor de la época, unas 20 personas más o menos, pues también cobraban 25 maravedís o, como alternativa, 6 azumbres de vino, se supone, ¿no? O sea, también muchas veces estos cobros eran en especie, ¿no? Total en el quinquenio 74.000 maravedís. Me dirán ustedes, muy bien, Diego, estupendo esto de los maravedís, pero con esto, ¿qué podíamos comprar en el siglo XVI? Bueno, pues se lo he puesto abajo. En el siglo XVI podíamos comprar con 2 maravedís un huevo, por ejemplo, ¿no? Con 100 maravedís teníamos el sueldo de un jornalero normal de campo de un día, 100 maravedís. Con 300 maravedís, una camisa de lino en condiciones. Con 15.000, 40.000, dependía de la calidad de la casa, podíamos obtener una casa mediana aquí en Lagunilla, ¿no? Por lo tanto, con las rentas totales del quinquenio, pues se podían comprar por lo menos 2 casas, ¿no? O sea, para que nos hagamos una idea más o menos de a qué podía equivaler esta cantidad de dinero. ¿Qué ocurre? Pues que el señorío temporal, ya hemos visto, ¿no? Los dos, temporal, espiritual, el temporal les va a durar relativamente poco. Porque en 1579 va a llegar Felipe II, este caballero que tenemos aquí a la derecha, y se lo va a embargar, a secuestrar, y luego se lo va a vender a una tercera persona. ¿Por qué? Primero, porque podía, ¿no? Para eso era rey y rey absoluto, ¿no? Segundo, porque además tenía permiso ni más ni menos que del Santo Padre, del Sumo Pontífice. Que, claro, estamos hablando de rentas de un monasterio, con la Iglesia hemos topado, pues necesitaba permiso de la más alta autoridad. Pero básicamente lo hacía por algo muy español: estar endeudado hasta las cejas. Esto es básicamente lo que le ocurría a Felipe II, que era algo que ya le había ocurrido a su padre, Carlos V. Los dos tenían esta facilidad no tan española, muy española, ¿no?, de endeudarse. A ver, es la época de los tercios de Flandes, la batalla de Lepanto, hay que construir galeras, bueno, también hay que sostener el tren de vida de la corte, y todo esto se hacía con dinerito, contante y sonante. Entonces, como tienen estos problemas económicos, tienen que arbitrar toda una serie de ideas para conseguir financiación. Y una de ellas es, pues, apropiarse de algunas propiedades, en este caso de los monasterios, y venderlas a terceras personas. Como digo, para esto tenían permiso, ¿eh? Por ejemplo, Carlos V, que fue el que empezó este tipo de medidas, tenía permiso de Julio III, del Papa Julio III, para vender hasta 500.000 ducados de propiedades de la Iglesia, ¿no?, secuestrarlas y venderlas, y sanear o intentar sanear sus arcas. Y Felipe II obtuvo un permiso similar de Clemente XIII. La cuestión es que Felipe II, entre otras muchas propiedades, puso sus ojos en Lagunilla. En el señorío temporal nada más, el espiritual no lo podía vender, pero el temporal sí. Entonces, después de hacer sus cálculos, ordenó el secuestro de ese señorío
y se lo vendió a Martín de Ribera. ¿Y quién es este Martín de Ribera? Pues es un comerciante de lanas, logroñés, vecino de Logroño, que como se pueden imaginar, ¿no? Comerciante de lanas, estaba bastante bien dotado, ¿no? Sobre todo su cuenta corriente, como para permitirse invertir en un señorío. Tengan en cuenta que esto le permitía ennoblecerse y que en la España de la época esto era fundamental, era la aspiración sobre todo de esta gente que había hecho mucha pasta con el comercio de lana en Flandes y en otros lugares, ¿no? Entonces Martín de Ribera efectivamente se compra el señorío de Lagunilla y desde entonces los Ribera son señores de Lagunilla, y luego sus sucesores y así sucesivamente. Señores temporales, repito. Pero como no le parecía suficiente, también se compró el de Nestares, que ya saben ustedes que es una localidad que está muy cerca de Torrecilla, ¿no? Por si acaso, ¿no? Supongo, bueno, pues así tengo dos y soy doblemente señor, ¿no? ¿Cuánto le costó? Casi 3 millones de maravedís, que se dice rápido, es una cantidad. Acuérdense de las cuentas que hemos hecho antes de un huevo, 2 maravedís, imagínense, podía poner una pollería, ¿no? Este señor. Pero les pongo otros ejemplos para que entiendan hasta qué punto este señor era un auténtico millonario de la época y vean lo que podía hacer con esos 3 millones de maravedís que costó el señorío de Lagunilla. No sabemos lo que costó el de Nestares, pero sería otro tanto, Por tanto, al menos tendría el doble. Con 3 millones de maravedís se podía comprar un palacio completamente amueblado, ¿no? Podríamos decir en Marbella, ¿no? En Sevilla, que era el lugar, el centro, ¿no? de negocios de la época. Pues se podía comprar un palacio completito, con sus muebles, sus criados, todo. O podía, por ejemplo, enviar a América 2 barcos a comerciar, ida y vuelta, con la tripulación pagada y la carga también pagada, O sea que era una cantidad de dinero importantísima. O, si lo prefieren, en algo un poquito más mundano, podía pagar a 100 jornaleros los jornales de toda la vida. 100 pagados de por vida, con 3 millones de maravedís, ¿no? Por tanto, una cantidad verdaderamente bestial. El rey, no obstante, va a compensar a los monjes de San Prudencio con un juro. Un juro es un título de deuda pública, ¿no? Que lo que les permitía era cobrar anualmente una cantidad por ese título. Esa cantidad era 14.800 maravedís y era una cantidad que no se actualizaba, Aquí no había intereses. Esto era, y fue, porque lo fueron cobrando durante los siguientes 300 años, la misma cantidad. Por lo tanto, con el paso del tiempo, esa cantidad, ¿qué le pasaba? Se devaluaba, ¿no? Entonces, en el siglo XVI podría valer algo, más adelante poca cosa. Pero es que además, decía Fray Gaspar, el que mencionábamos antes de la crónica, que se cobraba poco, tarde y nunca, ¿no? O sea, era una cosa, pues más bien, vamos a decir, irregular. Por lo tanto, los monjes tenían que tener previstas, lógicamente, otras formas de ingresar, Ya ven, señorío temporal, lo eliminamos. Vamos a continuar hablando del priorato, porque hemos dicho que esta iba a ser la segunda parte de la exposición y no es lo mismo que señorío. Ser señores es una cosa, ¿no? Tener derecho a cobrar unas rentas, poder imponer pues, unos funcionarios, etcétera, etcétera, el control de la justicia, pero el priorato significa otra cosa. ¿Qué significa el priorato? Bueno, es una figura que existe prácticamente en todos los monasterios de la Castilla de aquel entonces, por supuesto de La Rioja. Aquí, por ejemplo, os he puesto una fotografía donde se ve la Villanueva de Matute, muy cerca de Anguiano, que era priorato de Valvanera, del monasterio de Valvanera. Priorato básicamente era una especie, como si me permiten la licencia, de sucursal del monasterio en una localidad que estaba alejada del mismo, ¿no? El monasterio tenía lógicamente sus instalaciones, su edificio, normalmente alrededor tenía un coto redondo de una serie de tierras que cultivaban más o menos directamente los monjes y luego tenían estas granjas, que era otra forma de denominarlas, o prioratos, ¿no? Donde tenían posesiones de tierras y esas tierras también se cultivaban, no los monjes, pero se arrendaban a vecinos, por ejemplo, y se obtenían rentas, por lo tanto ingresos para el monasterio para su sustento, ¿no? En el caso del monasterio de San Prudencio, en este mapa les he situado los prioratos principales. Obviamente en sus 900 años de existencia hubo variaciones, pero los más importantes son los que se reflejan en esta pantalla, Villamediana, Ribafrecha, Lagunilla, aquí tendríamos uno importantísimo que es la Granja de la Noguera, aquí tendríamos el de San Felices, entre Hornillos y La Monjía,
Y tendríamos también la Villanueva de los Frailes, ¿no? O Villanueva de San Prudencio, que seguramente nos suena un despoblado que está también muy cerca de Cenzano. Bueno, pues estos eran los prioratos que tenía San Prudencio. En todos ellos tenía sus tierras. Bueno, vamos a ver que uno de los más importantes era precisamente el de Lagunilla. ¿Cómo se producen, cómo se forman estos prioratos? Estos prioratos se forman normalmente en los siglos XI y XII por donaciones que reciben los frailes de distintos nobles o de los reyes. Y me preguntarán, ¿y por qué recibían estas donaciones? Bueno, los historiadores lo denominan economía del don. ¿Y qué es esto de la economía del don? Es una fórmula muy simple. Yo te doy tierras y tú a cambio garantizas la salvación de mi alma. El noble entregaba tierras y el fraile se comprometía a rezar, a orar por la salvación del alma de ese noble, ¿no? Explicado de un modo un poco sencillo para que me entiendan, ¿de acuerdo? Economía del don. Bueno, pues los monjes laturcenses ya hemos visto que habían conseguido hacerse interesantes para uno de los linajes más importantes de la época, que era el de los señores de los cameros. Lo hemos mencionado con anterioridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos señores, ellos mismos, sus familiares e incluso los monarcas con los que estaban muy bien conectados, van a estar constantemente realizando donaciones. Y algunas de esas donaciones van a ser donaciones de Lagunilla, de tierras, de heredades que están en Lagunilla. Algunos de los hitos principales de estas donaciones los tenemos en la parte de abajo de la diapositiva. Hemos mencionado dos importantes, la permuta de 1145 con el rey, donde el rey le otorga el señorío temporal. Y también hemos mencionado la permuta de la Iglesia en 1211. Pero vamos a tener también aquí cesiones de tierras tan importantes como la que va a hacer Pedro Jiménez en 1162. ¿Quién es esto de Pedro Jiménez? El hijo de Jimeno Íñiguez, que habíamos hablado antes, señor de los cameros. Su sucesor es el señor de los cameros de esta época. Bueno, pues Pedro Jiménez en 1162 le va a ceder al monasterio la granja de Rute, que luego veremos en siguientes diapositivas, va a ser el lote principal de tierras que va a tener el monasterio en toda la jurisdicción de Lagunilla. Estamos hablando de más de 300 fanegas, una auténtica barbaridad para la época, ¿de acuerdo? 1162. Luego vamos a tener, por ejemplo, la cesión de una pieza que llaman de Blasquillo para Santa María de Rute. Claro, ya hemos dicho antes, Santa María de Rute había sido fundada justo en esa zona fronteriza, pero luego ¿con quién se fusiona? Con San Prudencio. Por lo tanto, ¿quién va a acabar siendo dueño de todas estas piezas que van a Santa María de Rute? San Prudencio. Ocurre lo mismo con otra pieza que dona doña Urraca, hermana del señor de los cameros, como visto queda en familia. Y otro tanto con los bienes que van a donar algunos familiares entre comillas. Estos no eran familiares de los señores de los cameros, pero sí eran personas que se alojaban, que iban a vivir al monasterio por diversos motivos. Por ejemplo, Lope Aznar por enfermedad. Entonces, él se traslada a vivir con los monjes en una zona apartada del monasterio, ¿no? Había una zona, lógicamente, reservada para este tipo de familiares, y a cambio, ¿qué hace? Dona sus bienes, entre los cuales había tierras, ¿de acuerdo? De esa manera, como vemos, poco a poco van acumulando un patrimonio que en diapositivas siguientes vamos a analizar. En esta en concreto. Lo que tenemos aquí en pantalla es una página del catastro de Ensenada. Estamos ya a mediados del siglo XVIII. La historia, por desgracia, no siempre nos da los datos que nosotros quisiéramos, la documentación a veces no nos ofrece suficiente información y por lo tanto es muy difícil saber cómo eran las tierras que tenía el monasterio aquí en Lagunilla en siglos anteriores. Sin embargo, con el catastro podemos saberlo prácticamente al dedillo. ¿Por qué? Porque Ensenada, que era riojano, por cierto, marqués de la Ensenada, ministro de todo, ministro de Marina, ministro de Hacienda. Bueno, pues como ministro de Hacienda tuvo una idea genial, que era intentar hacer pagar impuestos a todos los españoles. ¿No suena esto, verdad? Él empezó por Castilla y el tipo de impuesto era más o menos un impuesto pues, a las propiedades que se tenían, ¿no? Pero para eso primero tenía que saber qué propiedades tenía cada cual, porque no se sabía qué tenía cada cual, ¿no? Lo más revolucionario es que él pensaba hacer pagar también a los nobles, que era algo de lo que estaban exentos, Bueno, os podéis imaginar que no hizo mucha gracia a los nobles. De hecho, le montaron una conjura y lo expulsaron del poder 3 años después.
pero eso es otra historia. Lo que nos interesa aquí es que en ese afán de conocer las propiedades de los distintos ciudadanos para poderles poner impuestos, ¿no?, envía por todo el territorio de Castilla cientos de peritos que se encargan de catastrar, por eso catastro de la Ensenada, ¿no? Bueno, pues aquí a Lagunilla llegan también y empiezan a hacer esas comprobaciones y resulta que ¿quién es uno de los mayores propietarios de tierras de toda Lagunilla? Ilumínenme. San Prudencio, efectivamente, ¿no? Y gracias a ese documento sabemos con mucho detalle dónde estaban cada una de las tierras, ¿no?, en qué parte del término aparecen los topónimos y nosotros historiadores lo podemos reconstruir. Bien, como resumen, el catastro de Ensenada en 1751 nos indica que en Lagunilla San Prudencio tiene más de 500 fanegas de sembradura. Estamos hablando de 529 para ser exactos. Más de 90.000 cepas. Estamos hablando de 93.000 para ser exactos. Además posee un molino harinero, el molino de Rute, luego lo veremos. En ese momento tenía una sola rueda para moler. Ese molino anualmente rentaba 1.700 reales. Hemos cambiado de moneda, ya no tenemos maravedís, ahora estamos hablando de reales. Yo siempre les pongo las equivalencias para que sepamos qué se puede comprar. Con 1.700 reales teníamos el jornal de un jornalero anual. Todo un año un jornalero lo podíamos contratar, o con 1.700 reales también podíamos comprar una casa. Por lo tanto, era un dinero. Esto solamente del molino al año. Además tenían la casa del priorato, que todos ustedes conocen, luego veremos alguna fotografía, hablaremos de ella. Si la alquilaran, 120 reales anuales. Tenían una bodega en el barrio de las Bodegas, otros 55 reales anuales si la rentaban. Tenían una alameda, en una de esas tierras, esto es bastante interesante, tenían una alameda con más de 500 árboles, entre los cuales había álamos y, dice la fuente, de cortar. ¿Para qué? Hombre, si tenían que hacer algún apaño, alguna obra en el monasterio, ¿de dónde iban a sacar las vigas y los andamios? Pues de la alameda de Lagunilla. Cortaban aquí y subían los maderos allí, Y luego tienen 1.000 plantones jóvenes. Y además también, dice el catastro, cobran 1/3 del diezmo, que eso ya lo hemos visto con anterioridad, era una de las cosas que habían conseguido en la permuta con San Andrés. Esto eran otros 3.600 reales. Bueno, al final, sumando todo, era un dinero. Además, tengan en cuenta que estas fanegas, como hemos dicho, ellos las arrendaban. Por lo tanto, los ingresos que obtenían de estos arrendamientos eran también enormes. Dentro de todo este esquema de propiedades, lo que destacaba por encima de todo era un cotorredondo, la granja de Rute que hemos visto que donó un señor de los Cameros allá en 1162, pues todavía, 600 años después, es enorme. De esas 500 fanegas, 378 están solamente en ese cotorredondo. Que no se imaginen que es una gran explotación así tipo latifundista. No, no. Dentro había 37 suertes, pero como estaban todas juntas, se consideraban una sola tierra. ¿De acuerdo? Coto redondo, 370. Luego tenían un huerto y de estas 93.000 cepas, 83.000 estaban dentro de ese coto redondo. ¿Dónde estaba ese coto redondo? Me ha costado mucho localizarlo. Luego lo vamos a ver. Pero estaba al lado de Santa María de Rute, justo en esa zona. Bueno, aquí hay muchos colores, básicamente esto es un ejercicio un poco para intentar situar cada una de las parcelas. Yo me he cogido el catastro y he ido anotando. Parcela en Justalijo, tantas fanegas. Parcela en Valdetriguera, tantas fanegas. Y las he puesto en esta tabla. Y en un color azul les he puesto las que estaban en lo que la fuente habla aire cierzo. Ellos no tenían norte, sur, este y oeste. Ellos lo clasificaban por aires. Cierzo, Solano, Ábrego, ¿no? Les sonará probablemente. Bueno, pues en aire cierzo tenían 68 fanegas. Todas estas en todos estos términos. Les sonarán muchos de estos términos más que a mí, ¿no? Justalijo, por ejemplo, les sonará a casi todos ustedes. Bueno, Valdegarcía, Gimonada, algunos en el catastro vienen con un nombre y luego es otro, porque por ejemplo en el catastro Gimonada decía Gilmoraga. Y eres tú el que tienes que hacer la traducción de a qué se refieren, ¿no? Bien, luego tenemos, como ven, en este color verde, que son las tierras que estaban en el aire de Solano, en la zona este, solo está el coto redondo, pero claro, son 300 fanegas, ¿no? En color rojo las que están en Ábrego, en el aire Ábrego, y en color amarillo las que están en Regañón, Bueno, pareciera que donde estaban la mayor parte de las tierras eran en la zona del Ábrego, pero no, porque son parcelas más bien pequeñas, Ya digo que la principal sería esta. Seguimos avanzando y lo que hacemos es trasladar estas parcelas a un mapa.
En realidad son los términos, no los topónimos, que cita el catastro de la Ensenada y yo me tomo la molestia de ir buscándolos uno por uno, se los señalo y les pongo el color con el cual aparecen cintados en la fuente, ¿no? Pues por ejemplo, los que aparecen en azul son los que están en el Cierzo, luego está Solano, y no se ve muy bien, pero aquí estaría el color verde de ese gran coto redondo del que hablábamos hace un momento, ¿de acuerdo? Y fíjense en esta flecha, ¿vale? Porque más o menos aquí se ve con bastante claridad que la mayor parte de las propiedades están más bien en el entorno del barrio de Ventas Blancas, ¿no? Pues Lagunilla está aquí abajo y como ven tan solo hay alguna propiedad en el término de la Serna y luego entre Lagunilla y Ventas pues tenemos aquí en Los Lagos, en Grimón, alguna propiedad, pero la mayoría están en el área que circunda Ventas Blancas. Pero esta flecha nos indica que tienen también propiedades en otra zona, el término de Valdegarcía y Valdehiguero, aunque la fuente dice Valdetriguero, pero es Valdehiguero. ¿Y esto dónde está? Pues esto está casi en Ribafrecha. Esto que ven aquí es el camino asfaltado que une Murillo y Ribafrecha, y esto es el río Leza. Y por aquí está la rotonda, esta de aquí, cuando todavía no habían hecho la variante nueva, ya no tan nueva, ¿no? Hacia Logroño, pero sí estaba la de Galilea, ¿no? O sea que está lejísimos, pero pertenecía a la jurisdicción de Lagunilla. Y ahí tenían muchas tierras también los monjes de San Prudencio, ¿de acuerdo? Para poder reconstruir eso, no se crean ustedes que ha sido sencillo, porque el mapa topográfico tiene algunos topónimos que sí nos sirven, pero otros no. Entonces ha habido que recurrir al catastro histórico de La Rioja, donde aparecen los nombres, y entonces ya uno puede más o menos situar las cosas en su sitio, o incluso a este catastrón, ¿no? Por ejemplo, para el topónimo de la Gimonada, que me costó Dios y ayuda a encontrarlo. Aquí abajo tenemos Lagunilla, ¿verdad? Aquí tenemos Ventas Blancas. ¿Ven este círculo enorme? Este es el coto redondo de las 378 fanegas famosas. La granja de Rute, que es donde está Santa María de Rute, y muy próximo el molino. El río Jubera baja por aquí. Como ven, la mayor parte de las tierras del monasterio estaban ahí. Luego tenemos una segunda gran bolsa de tierras en esa zona que decíamos más próxima a Ribafrecha que a Lagunilla, 50 fanegas. Luego, en las proximidades de Lagunilla tendrían 31 y luego aquí tendríamos una última bolsita de 12 que también están más cerca de Ventas Blancas. ¿Qué peso tenía este coto inmenso, la granja de Rute, dentro de todas las tierras que el monasterio tenía en Lagunilla? Estas gráficas se las deja ver con claridad. Por ejemplo, desde el punto de vista de la viña, si se fijan, el 90% de la viña que tenía el monasterio en Lagunilla estaba justo en ese coto redondo, en la granja de Rute. Y otro tanto ocurre, si se dan cuenta, con las tierras de sembradura, más del 70%, lo mismo en el coto redondo de Rute. En esta gráfica se ve aún con mayor claridad. Esta barra muestra las 378 fanegas de sembradura de ese coto y ven como los siguientes son muchísimo más pequeños. Incluso cuando quitamos Rute nos quedan las siguientes piezas, ¿no? En tamaño, como vemos aquí, Valdetriguera y la Serna, pero que comparadas con Rute, como ven, serían muy pequeñas. Muy bien, de acuerdo, Diego. Y todo esto que había en Lagunilla, que tenían los monjes en Lagunilla, con respecto a todas las tierras que tenía el monasterio en otras localidades, ¿era mucho o era poco? ¿No? Porque el monasterio, si tenía tierras en Lagunilla, hemos dicho, tenía otros prioratos, tenía tierras en otros sitios. ¿Era mucho o era poco lo que tenía en Lagunilla? Era donde más tenía. De todos sus prioratos, donde más tierras tenía, tanto de sembradura como viñas, era aquí. Y estos gráficos nos lo demuestran. Tenemos un gráfico a la izquierda con las tierras de sembradura. Pues el 34% las tenía en Lagunilla. Luego había otras localidades, por supuesto, tenía tierras en La Santa, en Leza, en Logroño, en Ribafrecha, en Soto, en Trevijano, en Villamediana, en muchos otros sitios. Pero donde más, Lagunilla. Viñas, exactamente lo mismo. El 40, casi 40% de las cepas de las viñas que tenían San Prudencio, en todos sus prioratos, estaban en Lagunilla. Le seguían luego las de Ribafrecha. En Ribafrecha tenían un 28% también. Y luego ya después Tudelilla. Pero casi el 40% estaban aquí, en Lagunilla. Esto va a explicar que tienen una bodega en el barrio de las Bodegas, pero que en la Casa del Priorato, luego veremos, también tenían instalaciones de vinificación muy importantes. En resumen, ¿creen que Lagunilla era importante para San Prudencio a la luz de estos datos? Importantísimo,
Obtenían muchísimos ingresos y productos, lógicamente. ¿De dónde creen que sacaban el vino los frailes para beber, ¿no? O el pan para comer? Pues de sus propiedades, ¿de acuerdo? Saltamos al siguiente punto, ya es el tercero de la exposición. Vamos a hablar un poco de la casa del priorato. Había un priorato y dentro de él había una casa que era la sede del monje prior, el monje que vivía aquí y que administraba todas estas tierras, que firmaba los arrendamientos con los distintos vecinos, que controlaba el control de las rentas, el cobro, perdón, de las rentas y otra serie de cosas, préstamos a vecinos, por ejemplo, ¿no? Y esta casa pues la conocen ustedes seguramente mucho mejor que yo. Yo les he puesto aquí la cita del Catastro de la Ensenada que la describe, ¿no? Dice, tiene dicho monasterio una casa en esta villa junto al hórreo del cabildo de ella. Su alto 12 varas, es decir, 10 metros. Su ancho 14 y lo mismo de fondo, 11,7 metros de ancho y de fondo. Dentro de ella una bodega con 586 cántaras de Vélez. No sé, a mí no me caben 586 cántaras, a mí me parece una barbaridad, ¿no? La cantidad de litros de vino que es eso, es muchísimo. Y además un lago de cabida de otras 300 cántaras, que sirve, la casa se entiende, no el lago, de habitación para el monje que continuamente reside en esta villa. Confronta, por un lado, con el camino que sale a Ribafrecha y por otro, con una callejuela. Y si se arrendara, valdría 120 reales de vellón. Bueno, pues como ven, una descripción genérica, ¿no? Y aquí dos imágenes que conocen ustedes perfectamente y aquí pues 4 imágenes también de detalles, ¿no? Particularmente para los historiadores interesante el escudo que preside la entrada por la parte superior. Es este que ven aquí. Este escudo es el escudo de la Orden de San Bernardo, de la Orden del Císter, el escudo de los monjes, el que seguramente tendrían en otras de sus instalaciones, tanto a nivel de prioratos como en el propio monasterio. Un reloj de sol, que además está fechado 1779, se ve perfectamente la fecha, y luego pues otra imagen de la fachada. La casa se adapta al relieve, entonces tenemos aquí una que tiene 4 alturas, mientras que aquí lo ven también, mientras que la que da a la zona alta pues tendría solamente 2 alturas, ¿no? Es una casa interesante además desde el punto de vista también arquitectónico, está hecha de mampostería, pero todas las esquinas están hechas con sillería, ¿no? Es decir, piedra tallada de mucha más calidad. Esto requería lógicamente también una inversión y una capacidad económica para construirla. El interior, sabemos muy poco del interior y lo poco que sabemos es del final de la presencia del monasterio en Lagunilla. Esto es parte de un inventario que tenemos aquí a continuación, que se conserva en el Archivo Diocesano de Calahorra. Aquí en rojo está señalado pues, todo lo que les he transcrito en esta otra diapositiva. En ese inventario lo que tenemos básicamente son los objetos de uso cotidiano del prior para la oración. Es el oratorio, entonces pues vamos a tener desde un pequeño retablo con un cuadro de San Bernardo hasta una serie de útiles que se utilizan para la liturgia. Aquí tendríamos, ¿no? Pues como decíamos, todas estas cuestiones, candeleros, cálices, hay casullas, ¿no? Cuestiones de vestimenta, digamos lo normal que podríamos encontrar en un oratorio que no deja de reproducir en pequeño pues una iglesia, ¿no? En chiquitito en el interior del priorato, misal, esas cosas. No sabemos más del interior. Lo que sí que sabemos son algunos datos históricos con los que podemos pues, completar, ¿no? Nuestra exposición sobre la Casa del Priorato. Primero, una fecha de construcción tentativa en el entorno de 1535. Hay alguna documentación que alude a que es en ese momento cuando los monjes laturcenses construyen esta casa, que aquí en el plano no se ve muy bien. Esto sería la parte central, el cogollo de Lagunilla. Por aquí estaría la iglesia de San Andrés y, si no recuerdo mal, la casa está justo aquí. Que es curioso porque hay una fuente que dice que es extramuros de esta población, ¿no? Extramuros de esta población. Esto significaba que había una muralla, ¿no? Había una muralla. Luego vamos a ver que efectivamente sabemos cuándo se construyó, aunque ahora no queden restos, al menos que yo sepa, así visibles. Nuevamente se repite su cercanía al hórreo común, esto también lo indica la fuente. Entre 1678 y 79 se habla de hacerle una reforma de envergadura, de deshacer, ¿no? La casa de nuestro padre abad, ¿no? Esta sería la manera de referirse a la casa del priorato. Luego en 1767 vamos a tener la desaparición de la figura del monje prior.
estamos ya en el siglo XVIII, la política regalista está haciendo que muchas de las prerrogativas que tiene, en este caso el clero regular, se recorten, y una de ellas, de estas pragmáticas reales, obliga a los monjes priores a volver a sus casas madres, a los monasterios. Entonces, bueno, pues a partir de esta fecha el priorato va a ser gestionado por terceras personas, mientras que los priores tienen que regresar a las casas madres. Y luego, pues ya relacionado con la desaparición del monasterio, ¿no? En 1821 su venta, la de la casa del priorato Antonio Cabezón, luego veremos más datos, y ya su venta definitiva pues con la exclaustración y abandono de 1835. No es el único edificio que nos queda aquí en el municipio de la época de los monjes. Sí es el más conocido, el más famoso, el más bello incluso, pero también tenemos restos del molino de Rute. Molino que nos costó bastante localizar porque ahora está cubierto de vegetación, pero que incluso en la cartografía histórica, y esto es el catastro histórico de La Rioja, aparece citado justo donde aparece la flecha azul, como Molino de los Frailes. Si ustedes van ahora al mapa topográfico nacional, aparecerá como que efectivamente es la ruina de un molino, pero no indica nada más, no dice de quién es o de quién no es o fue. Sin embargo, en el catastro histórico, esto es de los años 40, todavía se guardaba la memoria de que ese molino había pertenecido a los frailes, ¿no? Y aparecía ese topónimo. Ese molino es descrito en el catastro de la Ensenada como un molino de una sola rueda y dice cosas interesantes, ¿no? Muele con el agua del río Jubera, la que falta regularmente en el verano. A nosotros nos lo van a decir, ¿verdad? Sobre todo a los que somos de Jubera, ¿verdad, padre? Sí. Y eso que allí con Pozoladre y las pozas, pues más o menos todavía algo de agua aguantamos, pero aquí no llega ni gota, ¿no? Y de hecho la propia captación de agua de Boca para Ventas Blancas, en fin, sabemos perfectamente que el río Jubera es como es, ¿no? Bueno, pues aquí lo indican también, ¿no? Y en invierno dice, muele continuamente. Bueno, en aquella época sí, ahora hay inviernos, ¿verdad? Pero en aquella época sí. Y bueno, tiene una habitación para el molinero, con su casa, altura, anchura, en fin. También dice algo interesante, que es que la tiene en renta a un tal Juan Sáez, que paga 109 fanegas de trigo y un cerdo, ¿no? No paga en dinero, sino que paga en trigo, ¿no? Hemos de suponer que molido, ¿no? Pues para algo es molinero. Y además en un cerdo, ¿no? Que esto, dice, tendría un valor de 14 ducados, ¿no? Pero no, lo paga en especie. Sin embargo, 70 años después, porque la primera cita es del catastro de la Ensenada, pero la segunda es posterior, ya el molino ha crecido. Porque en el catastro es de una sola rueda, pero aquí ya es de dos. Dice, molino harinero, linde el río Jubera, con su casa cubo, canal de piedra sillar, ojo, ¿no? Una acequia en condiciones, ¿no? de sillar, y además 2 piedras para moler, lo dice ahí clarísimo, 2 piedras para moler, una de blanco, otra de moreno, ¿no? O sea que es información, yo creo, bastante interesante, ¿verdad? Con todos sus pertrechos, menaje y la acequia molinar. Realmente, como decía, a día de hoy queda muy poco, las fotos se ven, más se intuyen que se ven, pero bueno, les garantizo que si ustedes se van a Santa María de Rute y cogen la pista que va hacia el río, hacen un par de curvas y a mano derecha van a tener ahí un edificio arruinado. Ese es el molino de los frailes. Y de hecho, trasteando entre la vegetación, incluso conseguí esta fotografía de lo que sería efectivamente la acequia molinar, uno de los tramos de la acequia. Me arañé un poco con las zarzas del lugar para obtener esa instantánea, ¿de acuerdo? Esto sería el edificio y esto pues un detalle también, como ven es un edificio de mampostería pues clásico de los que tenemos por la zona. Y también tenemos algunos datos históricos con los que complementar lo que veníamos diciendo, ¿no? Primero, ¿desde cuándo los monjes tienen este molino en Rute? Pues no lo sabemos con exactitud. Lo puede tener o bien desde la permuta original en 1145, porque ya decíamos que el rey había donado todo y una de las cosas que decía que donaba eran posibles molinos, pero no sabemos si realmente tenía el rey o no molinos aquí. O la otra opción, quizás más probable, es que fuera con esa donación de la granja de Rute, y ahí sí ya sabemos que sería ese coto redondo donde probablemente estaba el molino, en 1162. En cualquier caso, pues todavía no se sabría en cuál de esas dos fechas. Aquí hay otro dato interesante en 1619, y es un contrato que encontramos en su momento en el Archivo Histórico Provincial, en el cual los frailes contrataban a Pedro de San Miguel para la construcción de un pontón acueducto, dice la fuente, ¿no? Nos imaginamos, nada, una cosa no Segovia, una cosa chiquitita,
ermita, un puentecillo, probablemente para trasladar con más facilidad ese agua tan preciosa, tan preciada del río Jubera en dirección al molino. Una cosa interesante de ese contrato es que Pedro de San Miguel pues se obligaba a dar 10 años de garantía por la obra, ¿no? Por si acaso había algún desperfecto, pues que la repararía, ¿no? Los monjes en ese sentido eran precavidos. Tenemos luego otros datos ya pues del final de la presencia de los monjes. En 1821 va a ser vendido a Alejo del Río por 1.005 reales, ¿no? Y aquí hemos visto antes el valor de los reales, pero claro, se había devaluado la moneda. Valían la mitad de lo que decíamos en la diapositiva anterior, más o menos, ¿no? Por lo tanto, no se podía comprar tanta cosa con ellos. Aunque lo venden en 1821, en 1823 lo recuperan, cuando termina el trienio liberal y se instaura nuevamente el absolutismo, el rey Fernando VII obliga a la devolución de todas estas propiedades. Pero fíjense que en 1826 lo tienen que volver a vender, y aquí es antes incluso de la desamortización o de la claustración. ¿Y por qué? Pues lo tienen que vender porque tienen graves aprietos económicos. El monasterio, las instalaciones del propio monasterio están gravemente dañadas, necesitan dinero para repararlas y tienen que ir desprendiéndose de algunas propiedades para conseguir ese dinero y afrontar los gastos de las reparaciones. El molino de Rute va a ser una de esas propiedades, Primero lo van a intentar vender al propio concejo de Lagunilla, una especie de trato de preferencia, ¿no? Y se lo van a vender además por 1/3 del precio original, 105.000 en 1821, y 5 años después el precio lo han rebajado a 35.000. Imagínense si estaban apurados, que lo estaban vendiendo como si fuera una ganga. Bueno, el concejo lo intenta comprar, pero desafortunadamente, si el monasterio estaba en aprietos económicos, el concejo de Lagunilla no se lo pueden ni imaginar, Habían pasado los franceses, luego los otros, estaba completamente en bancarrota. Entonces, aunque lo intentaron, no pudieron comprarlo. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que finalmente 2 adinerados burgueses de la época, Joaquín Sáenz y Juan Luciano Iñiguez, se hicieron con este molino. Inmediatamente lo pusieron en arrendamiento y a producir. Y aquí lo que les he puesto es la licencia que el general de la orden le da a los monjes de Montelaturce para vender el molino, porque los monjes no podían vender así alegremente, necesitaban licencia del general de la orden para poder hacer este tipo de gestiones. Muy bien, vamos a una de mis partes preferidas. Yo creo que también va a ser para ustedes, porque el conflicto es como que siempre da bastante juego, ¿no? El salseo, ¿no? de los conflictos. Y la verdad es que en el caso de Montelaturce y Lagunilla vamos a tener unos cuantos. A veces están en el mismo bando, otras veces están enfrentados, ¿no? Y bueno, vamos a ir desglosándolos poco a poco. En primer lugar, fíjense que volvemos a remontarnos a la Edad Media y les hablo de los malhechores feudales, ¿no? Y de 2 elementos importantes que aparecen en la documentación, la muralla y la encomienda. ¿Quiénes son estos malhechores feudales? Pues se lo crean o no, son los propios nobles de la zona. La propia nobleza de la zona se encarga de asaltar villas, secuestrar bienes, secuestrar ganado, para incrementar su poder, su influencia y, lógicamente, sus ganancias. Es una época de muy poco control desde el punto de vista de la corona. Esto, ya con la llegada de los Reyes Católicos y después de Carlos V y compañía, se va a tranquilizar. Pero, como ven, en el siglo XIV y en el siglo XV no es así. Además, ya hemos dicho que Lagunilla era una zona fronteriza con Navarra. Sí es cierto que luego se va a alejar un poco la frontera, pero Navarra nunca va a estar demasiado lejos, ¿no? Y los navarros, hasta que son conquistados en 1512, pues también son un peligro, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener la construcción de una muralla. Y volvemos a la crónica de Gaspar Coronel, donde, por cierto, tenemos aquí un dibujo, ¿no? de un sello precioso por parte del fraile, y que en este documento, en esta parte, nos habla precisamente de la muralla, ¿no? Es la licencia que da el rey en ese momento para construir la muralla de Lagunilla. Y dice el rey: pobláis en un valle muy peligroso y muy hondo, entre unas sierras muy altas, en manera que, al tiempo de invierno, con las grandes aguas, que se movían las peñas y que derribaban las casas, ¿no? O sea, fijaros, hay una primera motivación de tipo casi geológica, ¿no? Como vivís en un valle muy profundo y llueve y se caen las peñas, bueno, sabemos que esto sucede en este tipo de poblaciones, en la propia Jubera, ¿no? El Peñueco siempre nos da algún regalo en forma de piedras, y aquí en Lagunilla también, ¿no? Bueno, por ese motivo, pero hay más, dice: por esta razón y que recibís muy grandes males y daños y robos y tomas y quemas y fuerzas de caballeros, los malhechores feudales, y de escuderos y de otros hombres hidalgos, volvemos a la nobleza, y de los navarros,
en guisa que no os podéis amparar de ellos y se yerma el lugar. ¿Qué es un yermo? Una tierra que no se cultiva, vacía. No, se yerma Lagunilla, la gente se está yendo de Lagunilla. Entonces, por eso os permito que os amuralléis, ¿no? En este documento podemos tener el origen de, efectivamente, la muralla de Lagunilla, que ya hemos visto. Sabemos que tenía que haberla. Bueno, volvemos a esta diapositiva. La muralla ya la tenemos, ¿no? ¿Qué es esto de la encomienda? Bueno, es muy sencillo. Muchos de estos nobles lo que hacían era atacar las localidades también para que las propias localidades les pagasen un canon de protección, ¿no? Esto lo hemos visto mucho en las películas de gánsteres, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso en la actualidad? Mafia, chantaje, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Pues esto lo hacían también en la Edad Media a su modo y manera. ¿Quiénes lo hacían? Nobles locales. Tenemos aquí a un Diego Fernández de Lizana, señor de Robres del Castillo. No queda muy lejos, ¿verdad? Y luego tenemos aquí a un conde de Aguilar, el conde de Aguilar de Inestrillas, que estos condes de Aguilar son los herederos de los señores de Cameros que hablábamos antes, ¿verdad? Y que, entre otros lugares, pues tenía, por ejemplo, la localidad bajo su dominio de Clavijo y otros muchos, porque este conde tenía muchísimas posesiones en La Rioja. Bueno, pues ambos van a tener la localidad de Lagunilla en su encomienda. Es decir, aunque nominalmente los señores son los monjes, en la realidad el que, entiéndase la expresión coloquial, corta el bacalao es el noble, porque es el único que le puede garantizar a los vecinos y a los monjes, ¿no?, la protección necesaria contra sí mismo y contra otros nobles. Bueno, la situación llega a ser tan peligrosa en estas fechas que en un momento dado los vecinos de Lagunilla van a pedir un documento de amparo a los reyes católicos, para ser exactos, contra otro de esos nobles díscolos de la época, que es el duque de Nájera, un noble muy poderoso de aquel entonces. Y de hecho tenemos el documento, para que lo podamos ver, el de la izquierda, que les reto a ustedes, ya sé que no se ve muy bien, pero si se viese bien, probablemente tampoco sean muy capaces de desentrañar esa escritura. A mí a veces me dicen que sí he estudiado egiptología para leer este tipo de documentos, ¿no? Basta con un poco de paleografía. Pedro seguro que no tendría ningún problema con él, ¿verdad? Bueno, pues en este documento se encomiendan no a ese amparo. Entonces dicen los vecinos de Lagunilla: se temen y recelan que por odio y enemistad y malquerencia que con ellos han y tienen don Pedro Manrique, duque de Nájera, ¿no?, es el que mencionábamos a continuación, y sus aliados, porque el duque va con su pandilla de aliados. ¿Y quiénes son estos? Primero su hijo, don Antonio Manrique, conde de Treviño, y luego algunos señores de castillos importantes, como por ejemplo Alonso de Zúñiga, alcaide de la villa de Jubera, bien cerca estaba, O tenemos también a Juan de Fuenmayor, alcaide de la fortaleza de Arnedo, un poquito más lejos, pero también era aliado del duque de Nájera. O tenemos a Diego de Dávalos, alcaide de la villa de Ocón, que también está bien cerca y que también tenía castillos, ¿no? Bueno, todos estos aliados eran los que los lagunillenses temían que les hicieran ¿qué? Pues esto, ¿no? Les herirán, matarán, lisiarán, prendarán o tomarán sus bienes, hacienda, contra razón y derecho, ¿no? Entonces le piden el amparo a los reyes católicos. Pero claro, cabe preguntarse si los de Lagunilla habían hecho algo para merecer esta enemistad del duque de Nájera. ¿Ustedes qué creen? ¿Serían inocentes o alguna cosita habrían hecho, no? Bueno, alguna cosita habían hecho. ¿Qué es lo que habían hecho? Pues en ese contexto de lucha entre distintos nobles, entre distintas familias, los de Lagunilla habían atacado a los de Ribafrecha. Qué raro, ¿verdad? Líos con los de Ribafrecha. En el año 1478. Esto lo cuenta Salazar y Castro en este libro que ven ustedes aquí. Les he seleccionado el párrafo y se lo he puesto aquí en grande para que lo vean. El año de 1478, los vecinos de Clavijo, Villa del Conde. ¿Qué conde? Conde de Aguilar, que es el que estaba en encomienda en Lagunilla. Dice, Villa del Conde y los de Lagunilla, o sea, los de Clavijo y los de Lagunilla, ¿no?, entre dos fuegos, porque Ribafrecha está justo en medio. Bueno, ¿qué hicieron estos vecinos? Corrieron el término de Ribafrecha y robaron sus ganados, estando aquel lugar, y esta es la clave, Ribafrecha, en la encomienda del duque de Nájera. O sea que el pique pues venía de antiguo, ¿no? Y aquí abajo tienen ustedes un mapa con los distintos pueblos que pertenecían a cada uno de estos nobles. Todos los que están en azul eran del conde de Aguilar y todos los que están en verde eran del duque de Nájera. Entonces es como una especie de juego de tronos
cutre y regional, pequeño, riojano, donde distintos linajes nobiliarios están compitiendo entre sí por el poder local, ¿no? A pequeña escala. Pues hoy te robo el ganado de Ribafrecha, mañana te secuestro a un alcalde de Cenzano, que es una cosa que sucedió. Es más, el propio castillo de Jubera, que lo tenemos aquí al lado, el castillo de Jubera en realidad era de otra familia, de los Luna, que era una familia más pequeña y que el duque de Nájera, que tenía mucho más poder, se lo había usurpado. Le había hecho una especie de emboscada, ¿no?, al alcalde que había en la zona, y con la ayuda de Ocón, que ya hemos visto que era del bando del duque de Nájera, se había apropiado del castillo de Jubera y estuvo sojuzgando el castillo de Jubera y alrededores durante décadas. Como ven, hay muchos conflictos, no nos vamos a detener demasiado en ellos, les he contado algunos interesantes, pero es que todavía quedan otros bastante relevantes, ¿no? Vamos a ir directamente a la parte de los abusos y un poco del título, ¿no?, de cuán oprimidos estamos los de Lagunilla. Vamos a ver si es verdad que estaban o no. Vamos a ver de qué se quejaban. Para eso tenemos dos documentos que son fundamentales e interesantísimos. Uno es, vamos a decir, de carácter interno. Es una relación de abusos que el propio obispado, en el seno del obispado, se pide a vecinos de Lagunilla para conocer un poquito la situación, ¿eh? Es un momento donde ya, como decíamos antes, sobre todo los nuevos gobiernos, pues, de Carlos III, tienen una actitud contra el clero regular mucho más beligerante, ¿eh? Entonces, como digo, a nivel interno se busca ver un poco si hay quejas contra el gobierno de los frailes, y una de las cosas que dicen los vecinos es la que tienen aquí. Los vecinos de esta villa no pueden respirar, pues a la menor cosa los llevan a su carbonera, cárcel inmunda. Quédense con lo de la carbonera, ¿eh? Esta cárcel era la cárcel del monasterio. Ah, en los monasterios había cárcel. Pues sí, aparentemente no una cárcel hecha ex profeso como tal, sino, como dice la propia palabra, la carbonera del monasterio, que de vez en cuando se podía reutilizar para estos fines. Quédense con ello. 2 años después, ya lo que tenemos no es un documento interno, tenemos un memorial que se eleva al Consejo de Castilla. O sea, hay ya sí, los vecinos de Lagunilla, con más seguridad en esos gobiernos legalistas, se quejan ante el Consejo de Castilla de una serie de cosas, luego veremos en qué consisten. Pero la principal es que acusan a los monjes de usurpar esa jurisdicción eclesiástica que decíamos antes. Y de eso, dicen, le vienen todos los daños a Lagunilla. Y es, de hecho, en ese documento, y se lo voy a enseñar para que vean a qué documento me refiero, este documento, es aquí de donde extraigo esa frase del título. Cuán oprimidos tienen los monjes a los vecinos de Lagunilla, ¿no? Aparece en este documento. Es un documento de 1770. Bien. Ahí lo tienen, cuán oprimidos tienen los monjes a los vecinos. Memorial de Agravios, 1770. ¿De qué se quejan los vecinos? Se atreven a quejarse porque tienen un contexto favorable. Hasta ahora no les he oído quejarse, pero es que los monjes hasta ahora han estado siempre favorecidos por la monarquía, por la iglesia, entonces se lo han tenido que pensar muy mucho. Aquí se quejan, y se quejan ya verdaderamente a fondo. Para empezar, se quejan de que es un tribunal parcial, dicen los vecinos de Lagunilla. ¿Cómo puede ser que en un tribunal el juez, el secretario, los procuradores, ¿no?, los abogados, el fiscal y el carcelero todos sean monjes? Es como, ¿perdón? ¿No? Claro. Bueno, se quejan de parcialidad. Luego, claro, es que además tienen mucha dificultad para obtener justicia por esta cuestión, pero es que además ese tribunal, que debería ser solo eclesiástico, se entromete en otros asuntos que van más allá de la religión, en asuntos de tipo mundano. Por si fuera poco, se quejan los vecinos que como Lagunilla y todo el priorato de Lagunilla y la zona de Lagunilla es una especie de isla dentro de la diócesis donde el obispo no tiene jurisdicción porque toda la jurisdicción pertenece al abad, pues el abad da asilo a religiosos que son perseguidos por el obispo. Y aquí, claro, es una cosa que nos permite ver cómo dentro de la propia iglesia tenemos rivalidades, tenemos enfrentamientos, ¿no?, entre distintas instancias, ¿no?, como pueda ser en este caso la diócesis y el monasterio. Otra cosa bastante interesante de la que se quejan es de que cuando los escribanos o los notarios van a notificar al abad, a San Prudencio, algún asunto delicado y el abad no los quiere oír, ¿qué hace? Los apresa y los mete en la carbonera, ¿no? Claro, o sea, o vas con escolta, con protección, o ya me dirás tú, ¿no? Bueno,
Luego también se quejan de que en el coto redondo del monasterio, es decir, las tierras que rodean de un modo más inmediato al monasterio, el abad nombra una especie de alcalde que se quejan aquí, dicen es de entremés, no sirve para nada porque es un territorio muy pequeño. Pero claro, cada vez que tienes que entrar al monasterio pasas por el coto y ahí ese alcalde se comporta de una manera pues muy agresiva, ¿no? Muy tiránica, se quejan. Luego también se quejan de que hace algunos nombramientos aquí en Lagunilla que no tienen ninguna utilidad, que no tienen ninguna función, como el de merino o notario mayor, pero que los hacen porque son nombramientos que a la persona a la que se le dan le exime de servir al rey, sobre todo en las armas, en el ejército. Entonces, cuando el rey está reclutando soldados, el abad a sus clientes de aquí de Lagunilla, a los que tiene no pan y aguados, pues le nombra merino o le nombra notario mayor o al hijo de manera que no lo pueden reclutar, ¿no? Y los vecinos se quejan porque, claro, si no reclutan a ese, van a reclutar al hijo de otro vecino, ¿no? También se quejan mucho de que los predicadores, ¿no?, son impuestos por los monjes y siempre tienen que ser monjes de San Prudencio. Y de hecho dicen que muchos vecinos están tan aburridos de escuchar los mismos sermones que se van a Murillo o se van a otras localidades, ¿no? Que bueno, pues cosas, ¿no? Para gustos los colores. Luego también habla de irregularidades en los arrendamientos, de manera que favorecen a unos vecinos que son más proclives a los monjes y perjudican a otros, ¿no?, para crear sus clientelas. Y por último, se quejan de que han suspendido las limosnas desde 1767, limosnas a los pobres, como represalia a esas pragmáticas del rey que son más desfavorables para ellos, ¿no? No obstante, vamos a volver un segundo a la cárcel. Hablábamos de la Carbonera, ¿se acuerdan? Bueno, en este texto que es larguísimo, se quejan constantemente del apresamiento injusto de vecinos de Lagunilla, ¿no? Y en concreto, en ese texto que vamos a leer, se quejan del apresamiento de quizás apellidos que les puedan sonar, ¿no? Dice, tienen cárcel y prisiones para los seglares y en diversos tiempos han tenido presos en la cárcel del monasterio a muchos de nuestros vecinos, y entre ellos a Pedro de Olave, Juan Fernández Beaumont, Matías Jubera y José Sáenz de Tejada. No sé si son apellidos que todavía se dan por aquí en Lagunilla. Me imagino que algunos se darán, ¿no? Bueno, continúa, ¿no? Dice, y un escribano de cámara a quien se dice de público y notorio que lo azotaron en el claustro, ¿no? O sea, a este ya no solo lo encerraron, a este lo pasearon por el claustro y lo azotaron. Le impusieron penitencia pública teniéndole en el presbiterio, mientras las misas mayores, con una vela amarilla o verde en la mano, ¿no? Esto es casi como en los autos de fe, prácticamente. Y en un traje ridículo, ¿no? Y acaba diciendo, ¡qué tiranía!, ¿no? Lo dice así, ¡qué tiranía! Pero no contentos con encerrar a vecinos, es que llegan a encerrar a alcaldes de Lagunilla, ¿no? Imagínense, no sé si, no, supongo que no estará el alcalde por aquí, ¿no? Pero imagínense, Carlos, ¿no? Es el alcalde de Lagunilla, Carlos Segura. Imagínense que, no sé, que Jesús se lo lleva ahora preso a la parroquia de Clavijo, ¿no? No tendría mucho sentido. Pues esto es lo que pasaba con los frailes, ¿no? Dice, a los mismos alcaldes ordinarios y reales que ejercen la jurisdicción en nombre del rey, Dios le guarde, ha llegado la temeridad de estos monjes a ponerlos presos y encerrados en la cárcel del monasterio, y entre ellos vuelve a citar ejemplos: Pedro Fernández de Beaumont, el año 1718, Pedro Olave, el año 1738, Juan Ruiz Ramírez en el 41 y Lorenzo Jubera en el 56, ¿no? Ojito, para encerrar a los alcaldes, ¿no? O ya en Logroño, ¿no? Imaginaos a Conrado, ¿no?, que se lo llevan a la cárcel por, no sé, molestar a los frailes de algún lado, ¿no? Aquí me he permitido el lujo de utilizar la inteligencia artificial, ¿no?, para hacer una posible reconstrucción de cómo sería la Carbonera. No tenemos ni idea de cómo era, porque lógicamente no han quedado los restos, ¿no? Pero no se diferenciaría mucho de esto, ¿no? Un espacio angosto donde estaría el pobre preso de turno con la ropa lógica de presidiario, un montoncito de carbón, algunos grilletes, pues algo por el estilo, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial podemos hacer muchas de estas cosas y yo me he permitido el lujo de hacer esto de una manera un poco, pues, amable, para que nos hagamos una idea, ¿no?, de la situación. Bien, influencia, y con esto vamos a ir cerrando ya, porque llevamos ya hablando mucho y la verdad es que no quiero cansarles, espero que se lo estén pasando medianamente bien. Evidentemente había una influencia económica, ¿no?, porque arrendaban tierras a muchos vecinos, esto es de cajón de madera, pero había otro tipo de influencia, ¿no?, por ejemplo la simbólica, y una se canalizaba a través de esta romería que ahora la asociación está tratando de resucitar, ¿no? Ya llevamos 3 ediciones, ¿no es así, Miguel Ángel?
3 llevamos. El voto de San Prudencio. El voto de San Prudencio en realidad se origina en Logroño, y se va a originar en el siglo XII a raíz de una sequía muy importante que hubo en su momento y que aparentemente pues, se terminó después de pasear pues, las reliquias de San Prudencio, ¿no? Ya sabemos que muchas veces se otorgaba este poder taumatúrgico a los restos de los santos, ¿no? Y de hecho a San Prudencio se le adjudicaron luego otros milagros que aquí no viene al caso explicar, pero que conocemos bastante bien. ¿Cuándo se celebraba? Pues en la fecha del santo, en la onomástica, el 28 de abril de cada año. ¿En qué consistía? Bueno, variaba en función de los años, tenemos que tener en cuenta que esto duró varios siglos, pero básicamente la columna vertebral que conocemos sería una procesión, una misa, un sermón, una ofrenda y luego una comida, ¿no? De todos los romeros. Participaban un montón de pueblos, se comienza con este milagro en Logroño, pero se van incorporando pueblos y al final hasta aproximadamente 20, yo creo que he puesto un mapa por ahí, aquí tendríamos, ¿no? Pues la lista de los pueblos que en algún momento de esos siglos participan en la romería y como veis pues más o menos cercanos, aunque algunos como el propio Logroño tenía cierta distancia para llegar al monasterio, ¿de acuerdo? Esto es una imagen de una romería andaluza, pues un poco para hacernos la idea del jolgorio que se podía montar en este tipo de celebraciones, ¿de acuerdo? En el siglo XVII, precisamente porque muchas veces estas celebraciones llevaban a excesos, hemos hablado de comida y en la comida ¿qué se bebía? Agua mineral, peña clara, fombella, ¿no? ¿Para qué tenían las cepas en Lagunilla los monjes? Bueno, se bebía vino, lógicamente, ¿no? Y claro, pues el vino, pues ya sabes, ¿no? Al final puede llevarte a eso, a excesos. Entonces, las propias autoridades eclesiásticas, e incluso los monjes, pues van a intentar ponerle coto a estas celebraciones y buscar la manera de que se restrinjan, ¿no? A través de conmutaciones, ¿no? Pues conmutamos el voto por una ofrenda, hacéis la misa en vuestros pueblos. Bueno, va a haber una dialéctica a lo largo de estos siglos donde a veces estas conmutaciones van a tener más fuerza y la romería va a perder vigor, pero la verdad es que no van a ser capaces de acabar con la romería por este medio y va constantemente a renacer y a revitalizarse, porque también, en cierto modo, para el pueblo llano era un momento de evasión, ¿no? Lógicamente. Entonces, pues lo trataban de aprovecharlo y lo trataban de mantener. En el caso de Lagunilla, cuando uno analiza la documentación se da cuenta de que realmente aquí la romería que fue más importante durante siglos fue la de San Félix, en dirección a Hornillos. La de San Prudencio aparece en la documentación, pero no va a ser hasta mediados del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII cuando se detecta una mayor importancia de esta romería en Lagunilla. Ya digo que era más importante la de San Félix hasta esas fechas. De hecho, al principio las anotaciones de la documentación habla solo de pendones y no se habla de comida, por ejemplo, pero más adelante pues esto se va haciendo más habitual el asunto de la comida. En 1769 hay un hecho interesante que es la suspensión de la romería aquí en Lagunilla. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los monjes los metan en esta cárcel que hemos visto antes, porque como se estaban quejando, ¿no? Hemos visto, estaban ya elaborando el memorial de agravios, en una coyuntura un poco complicada, entonces ese año deciden suspenderla. Y luego, también un poco después, 1768, nuevamente un intento de conmutación donde el propio abad escribe aquí a las autoridades, no vengan al monasterio, quédense en Lagunilla, hagan la misa en San Andrés, en fin. Tampoco lo van a conseguir, porque va a volver a revitalizarse y no va a ser hasta comienzos del siglo XIX cuando desaparezca. Va a ser un poco después de 1803, pero en 1803 sucede algo que es lo que tanto se temían las autoridades eclesiásticas. Seguramente hubo más peleas y más reyertas, pero en 1803 no solo hubo una pelea y una reyerta, hubo muertos. Hubo muertos. En una pelea que se produce en la mismísima portería del monasterio, Francisco Guerrero, tronchero, vecino de Ribafrecha, va a ser apuñalado por otros 2 vecinos de Ribafrecha y va a fallecer 2 días después en las propias instancias del monasterio, aunque intentaron salvarle la vida por todos los medios. Y aquí tenemos la documentación del juicio, ¿no? Ya veis aquí, San Prudencio, año 1803, criminal, ¿no? Real Oficio de Justicia, sobre una cuchillada a Francisco Guerrero, vecino de la Villa de Ribafrecha, ¿no? Su autor, Mateo Ortega, vecino de la misma Ribafrecha. Y bueno, el expediente te explica un poco lo que yo le he resumido en breves palabras, ¿de acuerdo? Antes de esta imagen nos hemos pasado a algo interesante, que es este documento que está aquí mismo en Lagunilla, en el archivo municipal,
que yo agradezco mucho que me lo hayan permitido consultar, son libros de cuentas. Este corresponde a 1713. ¿Y qué tenemos aquí? El menú de la comida que llevaban los de Lagunilla al voto de San Prudencio. Y vamos a ver que era una comida, bueno, pues bastante opulenta, opípara diríamos. Se gastaron 106 reales y 7 maravedíes, que con esto pues ya tendríamos para bastante, para un mes de alimentos de una familia, para una vestimenta modesta o para 3 alquileres de casas, ¿no? ¿Y qué compraron con eso? Media arroba de pescado, un cuarto de libra de pimiento, canela, clavo y azafrán, especias para darle saborcillo al asunto. Garbanzos, 1 libra de pasas y almendras, 5 libras de pesca, 3 docenas de sardinas, 1 libra de congrio, 4 libras y media de aceite, 23 cuartos de pan, las cántaras de vino, que no falten, 5, 7 libras y un cuarterón de queso de Burgos. Vamos, que se pusieron, ¿no?, hasta las patas. Además de esa influencia simbólica a través de la romería, también los monjes interferían en la vida cotidiana de los vecinos de Lagunilla a través de las visitas pastorales, donde daban una serie de recomendaciones, mandatos que afectaban directamente a la forma de comportarse y a las costumbres de los vecinos. ¿Qué tipo de cosas les pedían? Pues aquí tenemos algunas, vamos a leer solo unas pocas, ¿no? Por ejemplo, decía que ningún clérigo ni beneficiado tenga en su casa criada para su servicio que sea menor de 40 años. Jor. Excepciones, que fuera hermana o pariente, ¿no? Ahí no había problema, pero si no, menores de 40 no podía ser, ¿no? Otra que también recomendaban, que ningún eclesiástico juegue a los naipes en parte pública, ¿no? Claro, era muy típico los juegos, ¿no? Juegos de azar, los dados, pues los eclesiásticos que no lo hicieran, ¿no? Claro, aquí había eclesiásticos en la iglesia de San Andrés que dependían de los monjes de San Prudencio, no eran monjes ellos, el cura, etcétera, pero dependían de los monjes, ¿no? Más cositas, ¿no? Esto es interesante. Permitimos que en la plazuela de la iglesia, a donde nuestro antecesor, el abad anterior, mandó no se jugase a la pelota en ningún tiempo, se pueda jugar, mientras no sea en misa, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es interesantísimo, ¿no? O sea, un abad prohíbe jugar a la pelota, ¿no? Como ven en la plazuela de la iglesia. Le parece una falta de respeto, suponemos, ¿no? Pero probablemente tampoco había muchos sitios donde jugar a la pelota con comodidad, ¿no? Y el abad siguiente tiene que revocar la decisión del abad anterior. ¿Qué significa esto? Que los de Lagunilla les había dado absolutamente igual lo que había dicho el abad anterior y que habían seguido jugando a pelota, ¿no? Claro. Y entonces el otro abad, esto ocurría muy a menudo, ¿no? Cuando ves que se repiten los mandatos, pues había tenido que bajar el nivel de exigencia y decir, bueno, venga, no pasa nada porque jueguen unos partiditos, pero por lo menos que no jueguen en misa, ¿no? Claro, por lo menos que no jueguen en misa. Bien, eso es interesante. Luego otro interesante, ¿no? Dice, estamos informados de que en este pueblo se permiten con frecuencia bailes por la noche mezclándose confusa y tumultuariamente hombres y mujeres con bastante disolución y descompostura, ¿no? Y ser fomento para el libertinaje y la relajación de costumbres, ¿no? Bueno, pues de este tipo de avisos también hay muchos, ¿no? Para intentar, pues en este sentido, las costumbres morales de la época, mantenerlas. Pero claro, esto es como intentar ponerle puertas al mar, ¿no? Un poco lo que decíamos con anterioridad, ¿no? Otra interesante, que no se confiese a mujeres sin tener por delante cancel o rejilla. Ay. Y que no confiesen seglares en la sacristía, ¿no? Que además que no se las lleven a la sacristía. Y añade, pues para este efecto está la iglesia vastamente surtida de confesionarios, ¿no? Una de las preocupaciones que había también en esta época era precisamente un pecado que se denomina de solicitación, que es cuando los sacerdotes pues entraban en trato íntimo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Con, en este caso, las confesadas o los confesados, ¿no? Más cositas, ¿no? Fíjense esta. Tampoco lleven niños que perturben la devoción, se refiere a la misa, ni las mujeres llorarán en los entierros. ¡Ostras! No. Claro, eso es lo que iba a decir. Sin embargo, antaño era justo lo contrario. Se contrataba incluso a profesionales para que llorasen, las famosas plañideras, ¿no? Y ahora aquí, bueno, más cosas, ¿no? Nos saltamos alguna, pero si no... Esta es interesante. Para precaverse de sepultura sin seguridad de estar enteramente difunta la persona, ¿no?
según que repetidas veces sin lances que convencen todos los días, o sea que debía pasar alguna vez, ¿no?, mandamos se proceda con mucha madurez y se consulten facultativos al efecto, ¿no? Porque traigan algún médico y que vea de certificar que efectivamente la persona está muerta, no vaya a ser que se esté echando una siesta larga, ¿no? Y luego otra que también me llamó mucho la atención fue la obligación de administrar el bautismo al hijo, incluso intrauterum, en casos de aborto, pues para garantizar también el paso al más allá de estas criaturas, ¿no? Y que incluso se dice que se proceda a la operación de cesárea si es el caso, siempre y cuando pues, la madre haya fallecido también, ¿no? O sea que, como veis, cosas también de este estilo, ellos ponían el acento, ¿no? Por lo tanto, mucha influencia. Más cositas, limosnas, los abades daban anualmente una serie de limosnas, pero claro, la daban siempre y cuando los vecinos le hicieran un regalo, un presente. Entonces todos los años en las cuentas de Lagunilla había un dinero, normalmente 7 o 8 reales, que podían ser a veces unas aves, ¿no?, pues unas codornices o lo que fuera, ¿no?, para estimular esa limosna del abad. Y luego también se utilizaba la influencia del abad para otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, se les solían pedir a los monjes préstamos de semilla en determinadas situaciones donde no la había en el pueblo, malas cosechas, pues ejercían de banco de semillas, entre comillas, ¿no? Podían pedir prórrogas para la devolución de esos préstamos, podían pedir permisos al abad para regar en días de fiesta, ¿no? Días de fiesta no se podía trabajar, pero bueno, en determinadas situaciones pues se solicitaba este permiso y a veces los abades lo concedían, ¿no? Y esto es interesante, también se solicitaba al abad que moviese sus influencias en la corte para obtener diversos beneficios para el pueblo. Y vamos a ver un ejemplo que es el siguiente. Esto también en el archivo de Lagunilla, como digo, tenéis una auténtica joya ahí en el ayuntamiento de esta documentación. Aquí tenemos un personaje riojano, José González, él es natural de Arnedo, que era la mano derecha del conde-duque de Olivares. ¿No suena al conde-duque de Olivares, verdad? Pues este señor era su mano derecha y era riojano. Entonces, en un momento dado, los de Lagunilla, que ven pasar al abad camino de Arnedo, dicen, pues vamos a ver si suena la flauta, ¿no? Y dice el texto: a 14 de junio se gastó con el padre abad de San Prudencio en Ventas Blancas, que es por donde pasaba el abad camino de Arnedo, con sus criados. Se gastó 15 reales y medio en un ave y un cuarto de carnero y tocino, pan y vino. Siempre se les sobornaba con comida, ¿no? O sea, esto funcionaba así. ¿Para qué? ¿No? Que pasaba a Arnedo, ¿no?, para que nos hiciera buen pasaje con José González sobre la plantación y el roturar la balsa. Querían roturar unas tierras, necesitaban permiso del rey. Este señor influía en el conde-duque de Olivares, que a su vez era el válido del rey, ¿no? Entonces, pues manejar un poquito las influencias, a ver si conseguían, en este caso, ese favor, ¿de acuerdo? Vamos terminando con las tribulaciones. Lagunilla, además, entre otras cosas, fue un refugio para los monjes en coyunturas críticas, ¿no? Por ejemplo, en la Francesada, pues las reliquias del monasterio, o parte de ellas, no todas, vinieron a Lagunilla, otras fueron a Ribafrecha, ¿no? Por ejemplo, aquí vino la cabeza de San Félix del Monte, el dedo de San Juan Bautista y otros objetos. También en épocas críticas fue Lagunilla refugio para los propios monjes, Por ejemplo, durante esa misma época de los franceses, gran parte de los monjes, de los pocos, porque ya entonces quedaban muy pocos monjes en San Prudencio, estamos hablando de 5 o 6, gran parte acabó en Lagunilla, también algunos en Ribafrecha. En el trienio liberal, 1821-23, lo mismo, en Lagunilla tenemos 4 monjes que se quedan en la localidad, 3 en Ribafrecha, 1 en Villanueva, 1 en Cañas Cuzcurrita. Y con la exclaustración definitiva, lo mismo. A Lagunilla acaba viniendo el último abad, Fray Ramón Cid, reside en Lagunilla, y también Fray Ángel Benito, uno de los monjes. Lagunilla en estas fechas deja de pertenecer al monasterio de San Prudencio, ya con el abandono del monasterio. Pero, ¿qué ocurre con estas propiedades que tenía el monasterio aquí? Se van a dividir en 3 lotes y van a salir a pública subasta porque el Estado, que los ha secuestrado, ¿no?, la famosa desamortización, necesita ingresos, necesita dinero. Estamos en España, seguimos empeñados hasta las cejas. Entonces, como veis, tenemos 3 lotes, unos edificios, la casa del priorato, el corral, la bodega, que se van a vender a Antonio Cabezón, un comerciante de Logroño, por ese dinero, tenemos la fecha. El molino de Rute con su pajar y su corral, a Alejo del Río, por esta cantidad, un poquito después, y luego las tierras, que van a pasar a pertenecer a Manuel Sáez Valdosera, o Valdeosera, como veis aquí,
que era originario de Laguna de Cameros, pero comerciante en Andalucía. Os aseguro que esta cantidad de dinero no la reunía cualquiera, 500.000 reales, también una cantidad enorme para la época. Y va a ser el que se quede con las tierras, como decimos, del monasterio. Este es un retrato que creemos que puede pertenecer a Valdeosera o a uno de sus sucesores, porque por la moda de la época, la pajarita, la levita, etcétera, creemos que sería algo posterior. Aquí estaría precisamente la partida de función de este Valdeosera, que es del Archivo Municipal de Sevilla, que muere en 1848, un tiempo después de hacerse con estos lotes que decíamos de tierras. En este gráfico tenemos todas las tierras desamortizadas de San Prudencio en los distintos lugares con sus valores, y estas 3 flechas marcan esos 3 lotes. En total, casi 700.000 reales entre las tierras, el molino y los edificios de la localidad. Aquí tenemos documentación que trabaja esta cuestión y más documentación de donde hemos sacado estos datos. Cerrando ya la exposición, ¿qué nos han dejado los frailes a día de hoy? El legado de los frailes. Pues bueno, tenemos un legado bastante importante, y más en Lagunilla. Tenemos algunos objetos que están aquí en la parroquia tan importantes como la mismísima mítera del abad, sus guantes, el sello, ¿verdad?, que se conservaba aquí en la casa, pero que ahora afortunadamente está custodiado en mejores manos, y que es que no hay más que leerlo, Sancti Prudenti, ¿no? Para esto le hemos tenido que dar la vuelta a la imagen, pero se lee bastante bien. Esto es un cojín que también sospechamos que probablemente perteneció al monasterio. Con la desamortización, estos objetos acaban aquí, como otros acaban en otros pueblos. El retablo, por ejemplo, está en Álava, en la iglesia de San Millán, en Barrio Busto. ¿Qué más tenemos en Lagunilla? Pues prácticamente cualquier cosa de la iglesia ha sido o permitida o mandada por los monjes. Aquí tenemos el órgano. Este órgano es una auténtica maravilla, es una joya del siglo XVII, construida por Gaudioso de Lupe, que es uno de los mejores organistas que había en aquel momento, y que probablemente es un gemelo o muy similar al propio órgano que hubo en el monasterio. Por lo tanto, cuando ustedes lo contemplen, estarán delante, como digo, de una pieza que les está hablando y que les permite hacer un viaje en el tiempo, ¿no?, al siglo XVII. Por supuesto, pues cualquier aspecto del interior de la iglesia de San Andrés o de la de Santa Cruz de Ventas Blancas, ¿no? Aquí les he puesto la planta de la espadaña en honor a cierta especialista en plantas que está en la sala, y el retablo de San Andrés. Pues al final estas iglesias las gestionaban los monjes, por lo tanto prácticamente todo lo que hay dentro, como digo, su compra, adquisición, construcción fue alimentada, permitida por los monjes de San Prudencio. Y seguramente habrán visto estos carteles también, ¿verdad? La ruta de los frailes que están por el municipio. Pues ¿de qué frailes va a hablar esta ruta? Pues lógicamente de los frailes de San Prudencio. Ya cerrando definitivamente, 2 diapositivas, una con las conclusiones, 800 años de relación entre Lagunilla y San Prudencio, que nos dan 3 o 4 grandes ideas principales. La primera es que Lagunilla tuvo para San Prudencio una importancia enorme. Desde el punto de vista económico, ya lo hemos mencionado, muchas tierras, muchos ingresos a través del priorato de Lagunilla. También desde el punto de vista simbólico, ¿no?, el voto de San Prudencio, el prestigio que recibía el monasterio de San Prudencio por tener como señorío la villa de Lagunilla, y también el asunto del refugio, ¿no?, en momentos de tribulaciones, como hemos mencionado. ¿Influían mucho los monjes en la vida de los vecinos? Muchísimo, lo hemos repasado también, ¿no? Y sería otra de las conclusiones, también en todos los aspectos. En el aspecto político, mientras fueron señores temporales, podían nombrar algunos de los cargos de los que dirigían los destinos de los vecinos de Lagunilla. Por lo tanto, una gran influencia. Además, cobraban rentas, eran jueces, en fin, una gran influencia política. Económica, por supuesto, ¿no?, a través del arrendamiento a unos vecinos o a otros, en unas condiciones o en otras, de esas tierras que poseían, también del molino. Por supuesto, espiritual, también lo hemos dicho en algunas de las diapositivas que hemos mencionado. En conclusión, desde el punto de vista de los vecinos, porque vale, para los monjes era muy beneficioso tener señorío y priorato en Lagunilla, pero para los vecinos de Lagunilla, ¿esto qué ocasionaba? Pues a modo de conclusión, numerosas desventajas y escasos beneficios. Esta es la realidad. Aquí les dejo muy rápidamente con las fuentes históricas que hemos utilizado para la elaboración de esta conferencia y con un poquito de bibliografía. Muchas gracias por su atención.